Hola, bienvenidos a Jacintario TV. Hoy tengo con nosotros al escritor y ahora editor Mauricio Orellana Suárez, con quien vamos a hablar sobre su reciente proyecto editorial llamado Los Sin Pisto. Bienvenido, Mauricio, a Jacintario TV y muchas gracias por invitarme no solo a tu casa, sino a tu punto de operaciones con Los Sin Pisto. A toda mi intimidad y mi privacidad. Sí, con todo gusto. Vaya, claro. Gracias. Contanos, Mauricio, para los que todavía no se han enterado, ¿qué es Los Sin Pisto? Bueno, Los Sin Pisto es una iniciativa personal, creo, para cubrir espacios de edición que son inexistentes o muy deficientes en nuestro país y que pretende pues empezar a solucionar ese problema a través de redes locales, ¿no? De la construcción de redes locales de distribución y de edición de libros de narrativa específicamente salvadoreña, y quién sabe un poco más de la región, ¿verdad? Ajá. Es una editorial casera, artesanal. Los libros pues los hago a mano en todo su proceso y pues lo que esperamos es empezar a dar salida a voces tanto conocidas, pero en cuanto a nombres, no en cuanto a presencia de los libros, ¿no? Uh-huh. Y empezar a solventar esa cuestión de la presencia de los libros localmente. Y, que es un problema regional en Centroamérica sí. Y local en cada uno de los claro países. Claro que sí, porque nos atomiza muchísimo. Y pues también descubrir nuevas voces de la narrativa salvadoreña, ¿no? Genial. ¿Cómo nació la idea? ¿De dónde te salió esta idea de hacer libros a mano? Realmente no fue algo no fue para nada planificado, sino que fueron una serie de pequeños eventos que sucedieron que me llevaron a pensar en esa posibilidad Uh-huh. hasta concretarla, ¿no? Una de ellas fue que estábamos bromeando una vez en Facebook, Uh-huh. por cierto, haciendo leña a una editorial formal, ¿verdad? Uh-huh. Donde se habla mucho de cuestiones religiosas y todo eso, mezclando todas estas situaciones y nosotros quejándonos con un grupo de colegas, ¿verdad? Y pues así en medio de la broma yo dije, deberíamos de fundar la editorial Los Sin Pisto, ¿verdad? Porque ellos tienen pisto, nosotros no. Y bueno, eso quedó así. Posteriormente llegó a mis manos un librito hecho como fanzine de Costa Rica, de un amigo mío, de David Ulloa. Saludos, David. Y que se llama Carta a Hombres. Lo leí, me entusiasmó mucho, una lectura muy agradable. El formato era súper sencillo, ¿verdad? Y eso me dio la idea, después de leerlo yo dije, esto se puede hacer, esto lo puedo intentar hacer. Empecé a hacerlo con uno de mis libros, con Ciudad de Lado, ¿verdad? Una novela bastante grande. Obviamente cuando quise doblar el libro no funcionó el asunto, entonces dije... Pero y cuando decís, me puse a intentar hacerlo, ¿con qué comenzaste? ¿Qué hiciste? ¿Lo imprimiste en una impresora común y corriente? Igual, mi idea era sacarlo en cartulina, engraparlo por el centro y hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Claro, las cuestiones prácticas te van enseñando que no es tan fácil el asunto, ¿no? Pero... bueno, la iniciativa de Los Sin Pisto viene precisamente por el hecho de preguntarnos qué se puede hacer para solucionar nuestras problemáticas locales sin lo que nos falta todo, o sea, que es los financiamientos, el dinero, el pisto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo de tal manera que podamos utilizar los elementos que tenemos a mano? Y lo que yo tenía a mano era una computadora, una impresora normal, papel reciclado que se puede conseguir por Resmas, buscar algún papel que se pudiera imprimir y usar como portada y empezar a trabajar así. La idea era empezar a sacar mis propios libros que ya habían sido publicados, algunos en Costa Rica, pero que no circulaban en el país. Y de esa manera pues intentar ofrecerlos y que estuvieran disponibles, ¿no? Pues el asunto fue caminando de esta manera. La única inversión que tuve que hacer fue en comprar una tabla de cortar, que ya la van a ver ustedes por ahí. Una guillotina, pues, o sea, algo sencillo, ¿no? Donde se pueden cortar 15 páginas a la vez. Y pues eso fue toda la inversión y empezar a hacer las diagramaciones, empezar a
a diseñar un... ¿Vos sabías algo de Nada, hacer diagramaciones, maquetaciones? Es lo que te digo. Era bueno para las artes manuales, las No, pero manualidades. tampoco existía el dinero como pagarle a un diseñador profesional. Yo creo que también es un manifiesto, ¿verdad? Ajá, ¿manifiesto de qué? ¿En qué Ajá, sentido? de las maneras de relacionarnos que tenemos nosotros, ¿no? Ujú. Que muchas veces el orden económico, el orden financiero del asunto es lo que prima. Ujú. Yo pienso que no debería de ser así, o sea, deberíamos de restablecer y repensar nuestras relaciones en base a cuestiones más humanitarias, ¿verdad? Ujú. Y en base a cuestiones creativas, a lo que podamos hacer, no lo que podamos tener, ¿verdad? Entonces, pues esa es una de las ideas conceptuales que están bajo el diseño de los Simpisto. También el logo de los Simpisto A es... preguntarte Ajá. iba, ajá, el logo de los Simpisto es una mazorca de cacao. Así ¿Por qué es. ese simbolismo? Bueno, para empezar, se identifica mucho con nuestra identidad local, ¿verdad? Claro. Y además como ese elemento de intercambio Ujú. que se usaba previo al dinero, o, bueno, a este sistema de consumo y mercantilismo que cosifica a las personas, ver también esos elementos de intercambio que se pueden dar en los procesos culturales, Ujú. que no necesariamente son el objeto en sí, sino Ujú. lo que cada quien puede ofrecer de sí mismo y empezar a establecer vínculos y lazos como en un tianguis, ¿verdad? Yo tengo esto, ¿cómo me aportas Ajá. vos? Y todas Claro, estas cuestiones y porque antes el colectivizarlo cacao servía incluso como moneda de cambio como y qué moneda sé de yo, intercambio. no sé cuántos granos de cacao, cuántas mazorcas de cacao se daban, digamos, por una gallina o por un pollo o algo así, pero era una moneda de intercambio, pues Claro, y entonces, además, pero el simbolismo de ese intercambio, me refiero, va más allá de esa cuestión material y claro. económica, sino que es un intercambio de ideas, un intercambio de valores personales, además. Ujú. Creo que la ciudad es lo más jungla que hay en este momento porque cosifica tanto al ser humano y lo animaliza tanto que perdemos estas cuestiones esenciales humanas que tenemos Claro, todas las personas, ¿no? claro. Entonces un poco retomar ese hecho también un poco salvaje de ponerse a hacer las cosas por uno mismo. Porque hay que subrayar que cada libro se hace uno por uno, no es que se hacen varios libros de un solo, no es una Claro, claro. impresora industrial, nada se hace industrializado, es cada libro, ya me pasó Mauricio por el proceso de producción y cada libro se imprime uno por uno, cada libro se pega uno por uno, se corta, se De hecho va engrapa. numerado también, ¿verdad? Ajá, Como, exacto. como la idea de un objeto coleccionable, intercambiable, también va por ese sentido. Y pues ir sustituyendo esas relaciones primordialmente económicas que nos constriñen y nos sabotean nuestra creatividad. Y parte de esa sustitución, voy a decir, de esas relaciones que se han comercializado tanto, pasa también por la manera en que los libros de los Simpistos se venden y se distribuyen. No están los libros de los Simpistos en librerías, sino que la entrega y el contacto es personal. Contanos un poco de eso y por qué tomaste esa decisión. Sí, efectivamente los libros a través de correo electrónico y ahora a través de WhatsApp. Ahí les vamos a poner la franja, Sí. la dirección y el teléfono para que se puedan comunicar. Coordinamos con las personas interesadas en los libros para quedar en algún centro comercial o café y directamente pues yo llevo los libros. Si podemos pues nos echamos una platicadita, un cafecito. Ujú. Es un poco ese proceso también de conocer a las personas que van a leer tus libros, ¿no? Claro. Y de establecer también lazos humanos y entender un poco también, eh, vieras qué bonito, o sea, ir a un Ajá. lugar y encontrarse con personas que te digan, qué buena iniciativa, Ajá. estamos apoyándolos y todo eso, y que comienzan a curiosear en los libros Ajá. y te das cuenta de que no, las cosas no son como te las pintan. No es que la gente lea muchísimo aquí, pero hay gente que sí lee y gente que busca Exacto. libros ¿Has y publicado que tus no los libros? encuentra. ¿Has publicado 3 libros míos también? Vaya que me haga el comercial yo sola, ¿verdad? Pero también has tomado la decisión de publicar a escritores nuevos, entre ellos a Felipe García, un escritor, un narrador nuevo, y has publicado 2 novelas. ¿Cómo fue
esa decisión y cómo fue ese contacto con Felipe y la edición de estas dos novelas. Felipe hace algo muy interesante desde hace un tiempo, que lleva una revista literaria eh, enfocada específicamente en narrativa, en donde está promoviendo y descubriendo además voces nuevas. Ese fue, digamos, el primer contacto con Felipe. La revista se llama Café Irlandés, les pongo la dirección electrónica también. Ajá. Y luego, de alguna manera, pues nos hizo llegar material, un libro que se llama, una novela que se llama Hard Rock. Antes tenía otro nombre, me parece que se llama Playlist. Ah, sí, cierto. Curiosamente yo la había leído como jurado en un premio centroamericano y había quedado muy bien parada, muy bien representado en nuestro país ahí. Y ya la había trabajado un poco más y me pareció que estaba en condiciones para poderse publicar. Luego me pasó este libro de Diario Mortuorio que yo quedé encantado desde las primeras líneas, ¿verdad? Entonces también es ese descubrimiento que tenemos los escritores de nosotros mismos, de otros colegas que están ahí, que están haciendo su trabajo, pero que no se visibiliza, ¿verdad? Bueno, y hay que tomar en cuenta también la situación editorial salvadoreña en este caso, ¿verdad? ¿Cuántas editoriales hay que están publicando narrativa? ¿Cuáles son los concursos literarios que están estimulando la narrativa? La novela, sobre todo. Pensamos, siempre lo hemos discutido mucho, que la novela está un poco como descuidada en este país, no solo su publicación, sino también el estímulo mediante los concursos literarios, o sea, prácticamente... Es inexistente prácticamente. Total, entonces estas iniciativas tipo Café Irlandés y Los Impistos me parece que están abriendo un espacio ahí para hacer esto. Exacto. Para poder publicar nueva narrativa. Nueva narrativa e ir descubriendo también voces nuevas, ¿no? Entonces una de los propósitos de principios de año es sacar una muestra de narradores, de nuevos narradores y narradoras salvadoreñas. Digo nuevos, pero no jóvenes, porque también se da mucho esta discriminación etaria. Sí, total. En prácticamente todos los... Sí, de que nuevos narradores nada más uno que llega hasta los 30 años y ya después ya te invisibilizan, ¿verdad? Pero hay gente que empieza a escribir, o no necesariamente que empiece a escribir, voy a decir a los 40, pero es gente que viene escribiendo y precisamente por los vacíos editoriales y de espacios para dar a conocer tu narrativa, hay gente que aquí está escribiendo narrativa y que nunca ha podido publicar, ¿verdad? Así es. El mismo Felipe sabemos que tuvo muchos problemas para poder comenzar a publicar, ¿verdad? Y así hay un montón de gente en El Salvador y en Centroamérica. O gente que comienza a escribir sencillamente en otra etapa de su vida, ¿no? Cabal, exacto. Aparte de esa muestra que estás hablando que va a salir en enero, ¿qué más planes tenés para la editorial? Pongámonos a corto plazo y llegamos nada más el próximo año. Pongámonos más a corto plazo y llegamos a principios creo que este año, porque ya la entrevista ya estamos prácticamente saldría a principios de año, ¿no? Sí, la entrevista va a salir en enero. Bueno, entonces para principios de este año también pensamos un poco en regionalizar la iniciativa, pero de manera horizontal y con autonomía de cada una de las dependencias en diferentes países centroamericanos, porque creo que hay que empezar a vernos como región. Claro. Es muy limitado ese concepto de vernos solo nosotros mismos. La literatura de Guatemala, por ejemplo, o la narrativa de Nicaragua es tan desconocida para nosotros como la literatura que se está haciendo en San Miguel, ¿verdad? Cabal. Tenemos de Guatemala pensado publicar un par de cosas, entre ellas a un ganador de cuento de Centroamérica Cuenta, Rodrigo Fuentes, y que su libro de cuentos, que estaríamos publicando, también fue finalista del Premio Iberoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Exactamente, que es un libro muy bueno y que, pues gracias a la buena disposición y a la humildad y a entender, digamos, el concepto que tenemos de podernos saltar las fronteras de esa manera, Rodrigo ha tenido a bien, pues,
publicar, dar su libro para que lo publiquemos en Los Sin Pisto, como lo está haciendo con otras editoriales independientes también de diferentes países. Así que sería una de las primeras cosas que estaríamos publicando, literatura de muy buena calidad. Y hasta donde sé también hay otro par de novelas que están en consideración, pero no vamos a decir todavía nombres porque todavía estamos en lectura. Un pequeño consejo editorial, que experiencia. ¿Cuánto tiempo tenés ya con Los Sin Pisto? ¿Cuándo comenzaste? Hace 7 meses. Ah, fíjate, ni siquiera un año tenés. Bueno, quizás es muy prematuro entonces decir, tengo estas ideas como editor. No, bueno, o sea, las ideas son fundacionales, creo yo, ¿no? Fueron las razones por las que se fundaron las editoriales. Y es precisamente la falta que tenemos de esos caminos vecinales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hay que irlos haciendo y que estamos un poco como acostumbrados a que se nos colonialice, ¿no? Sí. A que venga alguien de fuera a decirnos qué es lo que se debe publicar, qué no. Y entonces hay que pensar un poco en qué tipo de relación está habiendo a esos niveles para que se lleguen a decir estas cosas. A veces son pues por cuestiones no necesariamente literarias que se hacen estas cosas, sino por, no sé, composiciones a veces de grupos de poder, o porque sonás mucho, o porque te hacen sonar mucho. Y bueno, son estas grandes carreteras que están... Y que se estima que esos nombres que muchos suenan a veces son los que van a aportar más beneficios económicos a la empresa que asume, claro, a las empresas en esta cadena de producción de la que venimos hablando. Asumen que estos nombres pueden aportar un ingreso económico, una ganancia económica para ciertos sectores. Esa visión mercantilista lamentablemente, pues, de muchos grandes grupos editoriales y que no tienen, digamos, las raíces inmersas en lo que realmente está ocurriendo en tiempo real en los diferentes países, y que nosotros como escritores y como los de a pie, ¿verdad? Como los de a pie sí conocemos, entonces claro. ir construyendo esos también caminos vecinales. Claro. De hecho, pues no somos pioneros en esto, hay bastantes editoriales independientes que ahí andan rascando y viendo cómo hacen, pero o sea, como que no termina como que no terminamos de quitarnos un poco el yugo ese de decir nosotros tenemos que hacer lo propio y pensar por nosotros mismos. Exacto. Y descubrir por nosotros mismos y dar a conocer por nosotros mismos. Lo cual también tiene que ver con el tipo de material que se presenta, porque por ejemplo entre los títulos que estás publicando hay un fanzine, es decir, no sé cómo lo categorizarías el texto, pero es un texto que trae ilustraciones y que trae tu narrativa también. Entonces ahí creo... Narrativa que es un híbrido además, ¿no? Entonces lo interesante es que ese tipo de productos híbridos, a veces experimentales, que mezclan elementos, una editorial, voy a decir, tradicional, no le ve el lado, no le ve la ganancia económica, entonces hasta se niegan a publicártelo. Sí, mientras que aquí podríamos ir canalizando un tipo de textos y de materiales que normalmente una editorial establecida no nos publicaría. Claro, buscar alternativas a lo que hay, ¿no? Y pues de eso hay también mucha producción y mucho material. Una de mis ideas también es como establecer vínculos, establecer redes de difusión, establecer también esta posibilidad de dar a conocer horizontalmente nuestra narrativa, o sea, darle un valor un poco más democrático, no menos de élite. Yo siempre he pensado que las estructuras socioeconómicas de nuestros países se reflejan en todas estas cuestiones culturales y a veces resultan como bastante injustas para gente que no tiene ni siquiera pensado en ser grandes arquitectos de la literatura, pero sí son obreros. Claro. Y vale la pena tanto a un obrero de la literatura como a un arquitecto de la literatura que puedan subsistir a través de su oficio, ¿no? Y que puedan por lo menos canalizar su oficio mediante una publicación. Es que a veces lo que estamos buscando es una cosa tan sencilla como ser publicados y poder
que los lectores tengan acceso a nuestros libros, que es también otra de las fallas que ha habido con las editoriales tradicionales. El sistema de distribución es bastante limitado y deficiente, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Aparte de eso, pues hay que tener conciencia de que, de que no tenemos ni los recursos ni los, ¿cómo decirlo? Ni la posibilidad de canalizar nuestras narrativas a través de los medios que sí tienen a su disposición las grandes editoriales. Por eso hacer el esfuerzo local y hacerlo de manera consciente, cuidar mucho el sello para que represente buena literatura, ¿no? Para que el propio lector, ya sea que le guste un texto o no, porque eso es algo muy subjetivo, sepa reconocer de que independientemente de eso es buena literatura. Exacto. Eso es lo que queremos hacer. Eso sería muy interesante. Y me parece también muy valioso ese trabajo que hay detrás, que no es solamente la publicación, la elaboración manual libro por libro de cada ejemplar, ¿verdad? Eso creo que hace cada libro único, casi de colección. La visión, que es súper importante, porque obviamente ninguno de nosotros se va a hacer rico a través de... Pero me parece también muy importante eso que estás mencionando, esa creación de redes, esas conversaciones ya se han iniciado algunas conversaciones entre gente de la región para ver cómo horizontalizamos el proceso. Sí. Y eso me parece uno de los plus de este proyecto. Lo que hacemos en Los Hipisto es... el simple hecho de no hacer un tiraje demasiado grande sobre los libros. Sí. Y eso nos permite tener, o por lo menos la posibilidad de poder tener un catálogo más amplio, con pocos ejemplares disponibles, pero disponibles después de todo, para quien los busque. Y creo que esa es una de las innovaciones que estamos porque vos intentás manejar un stock de como de 5 libros de cada título, claro, pero eso te permite, por ejemplo, ¿cuántos títulos hay de Mauricio Orellana Suárez publicados? Prácticamente hay toda bastante, tu obra. Sí, de hecho tenemos hasta el momento 11 y a principios de año pues 13 o 14 títulos que no estaban publicados hace 6 meses y que podemos tenerlos circulando, ¿no? Exacto. También a la medida del mercado local, porque no nos vamos a dar paja, o sea, claro, la demanda de literatura y de narrativa salvadoreña, pues de momento no es mucha, ¿no? Esperamos que eso vaya cambiando, pero... Claro. Es decir, nosotros podemos ir caminando al paso que la demanda lo vaya necesitando, ¿no? Porque la demanda de alguna manera va subsidiando el poder, claro, incrementar el número de títulos de cada autor. Esa es la idea. Incorporar a nuevos escritores en el catálogo, ¿verdad? Esa es la idea. La idea no es cambiar nuestro carro por un último modelo, ¿verdad? sino poder seguir publicando nuevas. Es decir, la visión ahí es la que claro, creo que es valiosa, ¿no? Claro. La de la difusión, eso es. Ok. Vaya, Mauricio, si alguien quiere en El Salvador conseguir un libro de Los Impistos, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Bueno, lo que hace por el momento es escribir un correo a editexto@gmail.com o un WhatsApp al 7682. Ahí lo vamos a poner el número para que... 4079, coordina conmigo directamente la entrega y de momento en el área de San Salvador pues hacemos la entrega normalmente en centros comerciales y cafés. Ok. ¿Y si alguien está fuera del país, cómo hace? Bueno. ¿Hay proyecto de hacer ebooks o no? ¿O cómo puede hacer alguien que nos esté viendo fuera del país y que quiera un libro de no hay manera de pensar en hacer ebooks, ¿verdad? Okay. Pero curiosamente sí la demanda de... Es curioso porque empecé este proyecto para tratar de solventar las cuestiones locales de distribución y difusión, pero hay mucha gente de fuera que está interesada de repente en los libros. Entonces lo que se hace es coordinar a través de alguien que viene o va. De un amigo, un pariente. De un amigo. Que viaje. Y pues se los entrego acá y ya tenemos libros colocados en diferentes Perfecto, países. Así es que no se limite, si usted está fuera del país, escriba también a editexto@gmail.com y ya... Nos las arreglamos con lo que tenemos. Algo se va a solucionar, cabal. No sé, algo más que querrás agregar. Bueno, nada más dejarlos con la inquietud, ¿verdad? Y con la curiosidad de que estén pendientes de nuestras actividades,
creo que tenemos material bastante interesante que poder compartir con todos ustedes y eso es importante, o sea, empezar a vernos como una alternativa creativa, ¿no? Exacto, que es algo más que una editorial, me parece. Sí, por todo esto que nos has platicado, hay más detrás, o hay creo otro que es una espíritu necesidad detrás. de vincularse de otra manera, de relacionarse de otra manera. Y bueno, les queda hecha la invitación para que puedan contactarnos, descubrir nuestros libros, aventurarse en ellos. Tu dirección en Facebook, la dirección de Los Impisto en Facebook, están como Los Impisto. Como Editorial Los Impisto. Editorial Los Impisto, en Twitter es también Los Impisto, y es lo que en hay Twitter ahorita. es @ Los Impisto. Ok. Y bueno, esperamos nada más que se nos unan ustedes porque quienes realmente van a marcar, digamos, el paso de la editorial y de las posibilidades hasta donde podamos llegar, pues son todos ustedes. Los lectores. Los lectores y esperamos pues poder seguir adelante, ¿no? Bueno, Mauricio, muchas gracias, te agradezco muchísimo a Jacintario TV, que nos hayas recibido en tu casa, que me hayas mostrado también todo el proceso de producción, que lo estarán viendo en la medida en que, o ya lo vieron en la medida en que hemos ido conversando. Y nada más les hago la invitación para que se suscriban al canal de YouTube. También me pueden buscar en Instagram, en Twitter y en gescudos.com, donde es como la central de operaciones de Jacintario. Gracias, Mauricio, gracias a ustedes. Soy Jacinta Escudos y nos vemos en la próxima.